somos parecidos, nos vamos pareciendo a medida que vamos transitando, que vamos poniendo toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor luego de haber creído. Su Espíritu Santo viene a morar y luego Dios empieza ese proceso, amén, en nosotros, donde vamos siendo más parecidos a Cristo. Esa es es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos como Cristo, que seamos más parecidos a Él en todo, en nuestro carácter. Y a veces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Sabe lo que dice el Señor? Dice: misericordia quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. El pueblo de Israel no entendió el mensaje de Dios, no entendía cómo era Dios. Pensaban que Dios, por supuesto, ellos hicieron de la justicia de Dios algo, agrandaron la justicia de Dios y sacaron el amor y la misericordia de Dios. Dice el pueblo de Israel, hizo eso. Dios es justo, por supuesto, su justicia, pero Dios quería mostrar su misericordia hacia toda la humanidad. De hecho, Dios siempre quiso demostrar hacia toda la humanidad su amor y su misericordia que Él tenía para todos, con todos. Dios no hace excepción de personas. Y la nación de Israel se volvieron exclusivistas. O sea, pensaban que la palabra solamente era para ellos, nada más. Que la palabra era para ellos, que Dios solamente tenía misericordia solamente con ellos y despreciaban a los demás. De hecho, hasta en su propia nación de Israel menospreciaban a los pobres. ¿Por qué menospreciaban a los pobres? Porque ellos tenían la idea de que si una persona era pobre era porque estaba bajo maldición. Entonces, esa persona no merecía, ni siquiera merecía escuchar la palabra de Dios, porque estaban bajo maldición. ¿Se acuerdan lo que le dijeron esta gente sin ley? ¿Qué dijeron ellos? Que era maldita es, dijeron. ¿Se acuerdan los fariseos? Los fariseos cuando vino el ciego, y dicen que tú nos vienes a enseñar a nosotros. No sé de dónde viene, quién te sanó. No sé, yo no sé quién es, dice, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. No sé quién es, dice, pero si alguien es temeroso de Dios, a este escucha a Dios, dice, le dijo. Que ustedes también quieren hacer sus discípulos, le dijo el ciego, ¿se acuerdan? Se enojaron, no, tú eres su discípulo. Y se enojaron así porque ellos se volvieron una nación totalmente religiosa, exclusivista, o sea, incluso menospreciaban a los pobres. Y el Señor Jesucristo dijo: yo vengo a anunciar el Evangelio a quienes. El Evangelio, el reino de Dios es anunciado a los pobres. Fíjense qué idea que ellos tenían, menospreciar aún a las personas que eran de escasos recursos, ignorando que Dios lo había puesto ahí para que ellos se compadeciesen y dieran fruto. Y fíjense que el Señor dijo: yo fui a la nación de Israel a ver si tenían fruto, y no había fruto. ¿Saben? La higuera simbolizaba Israel. Simboliza Israel, ¿no? Todavía es un símbolo de Israel. ¿Se acuerdan qué pasó con la higuera cuando fue el Señor y no halló fruto? Vino a buscar fruto el Señor, vino a ver qué frutos tenía Israel, porque no había misericordia. Le dijo: ustedes guardan la ley, diezman estrictamente, la menta y el eneldo, pero se olvidaron de lo más importante: la misericordia, la fe y el amor. La misericordia, lo que Dios, cuando ellos vieron a Cristo, lo rechazaron porque era todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Si este fuera de Dios, porque pensaban, si Él fuera de Dios, haría justicia por esa ramera y los mataría. Ahí nomás pensaban ellos. Fíjense la idea que tenían. Y Dios quería misericordia.
Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. Ellos habían exagerado el atributo de la justicia de Dios de tal forma que habían sacado la misericordia, la justicia de Dios, y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas habían desechado que era lo más importante, lo que Dios quería mostrarles, y ellos no lo comprendieron. Hoy veíamos a Jonás. Justamente Jonás también es un símbolo. Dios nos mandó a nosotros a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, para toda la humanidad. No hay exclusividad acá. Hay alguna secta que se pone exclusivista. Nosotros somos los únicos que nos salvamos, porque puras mentiras, hermano. Dios, su salvación, Dios las quiere extender hacia toda la humanidad. Dios ama, mostró su amor hacia toda la humanidad, no hacia un grupo nada más, como dicen algunos herejes mentirosos. Una mentira. Dios ama a toda la humanidad. Él expresó su amor en la cruz, en la expresión de amor hacia toda la humanidad, hacia el mundo entero. Dios no hace excepción de personas. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no varía. Hoy, ahora cantamos su gracia es mayor. Y es verdad, nuestras faltas son muchísimas. Todo el día cometemos tantas faltas. Y aún así Dios nos muestra su misericordia, su gracia, para que nosotros nos demos cuenta de cómo es Él. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, empieza a pensar de Dios de una forma equivocada y empieza a hacerse un Dios a su imagen, a su semejanza, cuando nosotros tenemos que ser a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, por eso hablábamos de la glorificación, que es cuando nosotros nos vamos pareciendo más y más al Señor Jesucristo. Vamos teniendo su comportamiento, su amor hacia todo. Todo lo contrario a la glorificación sería la religiosificación o meterse en una religión. Es lo contrario a ser igual que Cristo. Cristo jamás predicó una religión, un métodos, forma. No, ustedes hablen, nada más dijo el Señor. Ustedes vayan a todas las naciones y prediquen esta buena noticia para todos. Aleluya. Su gracia es mayor. Muchas veces miramos con desprecio a las personas que, ese pecador. De ninguna manera, hermano, podemos tener ese desprecio. Tenemos que amar también. Y una forma de amarlos es mostrarle a Cristo. Una vez yo le pregunté al Señor, le digo, Señor, ¿cómo puedo mostrar tu amor? Y Él me dijo, habla de mí, yo soy el amor hacia toda la humanidad. Yo soy el amor expresado hacia todos. Habla de mí, me dijo. Gloria al Señor. Cristo, salvando a toda la humanidad, salvando al más vil pecador. Todos somos pecadores y Él nos salva. Y la religiosidad es algo como Jonás, que él se creía exclusivo. No podía creer que Dios fuera a salvar o tuviera misericordia también de esas naciones que eran enemigas de Israel, que eran los asirios. Era una nación asiria, Nínive de los asirios le llamaban. Sin embargo, Dios extiende su misericordia. En tu boca y en tu corazón está mi palabra para que la hables. En tu boca y en tu corazón está mi palabra. Siempre lo decimos, Dios,
¿Por qué no nos llevó enseguida el Señor? Porque puso algo muy importante. Porque es más importante la salvación, hermano, hacia todo. A veces nos sentimos exclusivistas. El Señor me salvó de la muerte. Sí, pero no te salvó para que te quedes de brazos cruzados. Te salvó para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para que anunciemos esta salvación tan grande que Dios tiene para esto. Pero no me van a escuchar. Hoy hablábamos de eso. No importa hablar, que es el Espíritu Santo el que hace la obra, no son. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Su Espíritu está obrando, está salvando. Su mano no se ha cortado para salvar, dice la Escritura. Su mano no se ha cortado. Él quiere que nos pongamos en la brecha y empecemos a predicar este Evangelio a las personas que se nos cruzan. Yo decía, ¿cuánto se nos apaga el fuego? A veces se nos apaga de tal manera que ya pensamos, bueno, ya está. Tenemos que, ese fuego tiene que ir creciendo. Dice la palabra del Señor, ¿se acuerdan que hablábamos? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición que está en ti, o sea, lo que Dios ya lo puso. Ahora el trabajo nuestro es avivarlo, para que nuestra tarea sea el evangelismo, hacer del evangelismo una tarea principal. Hay ahora, yo sé que hay pastores que están encargados de sacar de ir de pescar en peceras, como que dicen, van y le predican a los convertidos, no sé. Yo la verdad que no entiendo, o sea, son más nada, van a personas a tratar de sacar de una iglesia a otra. Y en realidad cuando Dios nos manda a hablarle a la persona que necesita esa salvación. ¿Cuánta gente hoy está encarcelada? En cárceles espirituales, digo, no hablo de cárceles solamente, cárceles espirituales, en la amargura, en el dolor, en depresión, en cosas extrañas que aparecen ahora. El mismo diablo lo tiene encadenado, y nosotros tenemos la palabra, tenemos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que lo hablemos. Gloria al Señor. Por eso el libro de Jonás es tan maravilloso. El profeta que no quería hacer la voluntad de Dios. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios? Pasamos algunas situaciones, algunas cosas, y es solamente que Dios nos quiere mostrar su misericordia, para que nosotros también tengamos misericordia de los demás. Nos pongamos en el lugar del otro, nos pongamos en el lugar del perdido, ¿no? De aquel que está sufriendo así en la droga, está oprimido. Bueno, algunos pueden pensar, y bueno, ¿quién nos mandó a meterse en eso? No importa, no es nuestra. Nosotros tenemos hoy, el diablo por supuesto nos tiene atado, está ahí, pero nosotros tenemos lo más importante, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos hablando acerca de un tema muy importante, que es el dominio propio. Habíamos dicho el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de que el dominio propio nos lleva también a ser disciplinados. Parte de la disciplina es la oración, el ayuno, evangelizar. Esto es parte de ser disciplinado también, de ese fuego en nosotros. Yo creo que el evangelismo es 100% fuego del Espíritu. Y apasionado, y estar apasionado por Cristo. Yo creo que uno de los errores de la iglesia de Éfeso, que había trabajado arduamente y se había dejado el primer amor, es justamente eso,
que habían dejado también de evangelizar. Cuando dejamos de evangelizar sucede que empezamos a no mostrar lo que Dios nos da. Si usted tiene algo, todos recibimos el amor de Dios por la salvación. Ahora, ¿qué pasa si yo me lo guardo y no comparto con nadie el amor? Nos volvemos exclusivistas, como dijimos. Nos pasa lo mismo que la nación de Israel. Y eso es un símbolo de lo que sucede cuando una persona hace eso. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos expresando el amor de Dios, estamos dando amor. Un agua, alguien dijo alguna vez, si el agua se estanca, por más que el agua esté limpia, unos días, un tiempo, ¿qué sucede con esa agua? Se echa a perder. ¿Qué sucedía con el pan? Cuando ellos lo tomaban de un día para otro. Recuerda que todos los días tenían un fluir del maná, ¿no? Del maná que venía del cielo. Era todos los días. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, para que la demos, para que esa agua fluya en nosotros. De su interior correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que expresar con la palabra de Dios este mensaje de salvación hacia todos los perdidos. Eso es muy importante para que no nos volvamos exclusivistas, como muchas sectas por ahí que andan dando vueltas, que se vuelven exclusivistas, aunque ellos pero dicen, no, nosotros nada más somos los únicos, nosotros porque nosotros hacemos tal cosa, ¿no? Y llevan a las personas a las obras y no nos llevan a fundamentarse en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo, sino en lo que ellos son, o en lo que ellos hacen, o en lo que ellos creen que son, ¿no? En lo que ellos imaginan, en imaginaciones superfluas. Gloria al Señor. Entonces, el ser disciplinados, estuvimos hablando en 1 Corintios 9, 24, estuvimos hablando acerca de la disciplina. Lo expresaba como un corredor, ¿se acuerdan? Un atleta que se abstiene de muchas cosas para poder alcanzar el premio. Nuestro premio, ellos tienen un premio corruptible, algo que se desvanece, pero nosotros tenemos algo, un premio incorruptible. Usted fíjese que Pablo, siendo un predicador, siendo un heraldo, decía, una persona que anunciaba el Evangelio, ese es un heraldo, un mensajero, sin embargo decía, yo también me abstengo de muchas cosas. No venga a ser que yo, siendo heraldo, sea después descalificado, o sea, que no obtenga el premio. Eso es lo que está diciendo. Descalificar significa no obtener el premio, que venga a ser descalificado y no pueda obtener ese premio que vamos a recibir los cristianos, ¿no? Dios nos prometió coronas, ¿se acuerdan? Prometió corona, nos prometió al que venciere. ¿A quién le promete el Señor todo eso? A lo que al que venciere. Fíjense, el Apocalipsis está lleno, porque eso simboliza la iglesia, de promesas para los vencedores. En Cristo somos más que vencedores, amén. Gloria al Señor. Pero dije, ¿por qué el Señor? Siempre me llamó la atención cuando la iglesia dice, al que venciere, le daré. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en una batalla acá, mientras estemos aquí. Estamos en una carrera, donde la victoria está asegurada. Yo tengo la victoria asegurada. Pero realmente nosotros tenemos que entender que esa victoria está asegurada, pero los que tenemos que pelear somos nosotros, cada uno personalmente. Yo no puedo prepararme para que otro corra. No. Si el corredor se prepara, el que va a recibir el beneficio de la preparación va a ser el mismo. Va a ganar, esa que va a ganar. Ahora yo no me puedo preparar. Por eso es la decisión de cada uno de prepararse para la carrera. Esto lo leímos, estuvimos hablando el domingo pasado.
Saber controlar el cuerpo es el tema de hoy, y vivir de una manera santa es el tema de hoy, hablando de el dominio propio. El dominio propio, que es el tema en el cual estamos. Que dijimos que es el dominio propio, es una manifestación, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones y una de ellas es el dominio propio. Cuando yo estoy en el Espíritu, lo más probable es que no me cueste nada dominar mi propio cuerpo. Ahora, si yo empiezo a alimentar mi carne, alimentar yo digo siempre el monstruo que tenemos, porque Dios dice la palabra del Señor que el bautismo que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué significa esto? Que Dios nos bautiza con su Espíritu Santo, pero sin embargo queda una naturaleza en nosotros que es pecaminosa. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tomamos la decisión de ir matando. ¿Cómo se mata a ese animal, o a esa bestia, o ese viejo hombre, como lo decía Pablo? ¿Cómo se lo mata? Matándolo de hambre. Que no se alimente. Esa es la forma, porque si se lo alimentamos, se va a poner más fuerte que el hombre nuevo en nosotros, y nos va a llevar a las cosas malas. Así es la batalla que tenemos todos cristianos. Todos cristianos tenemos esa guerra en nosotros mismos. Vemos que yo quiero hacer el bien, que mi anhelo es, pero veo en mis miembros hay algo que se resiste a la voluntad de Dios, que Pablo lo describía como el viejo hombre. Por eso Pablo siempre aconsejaba, vístanse del nuevo hombre, vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios, y desechen el viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos de la carne. Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? Cada vez que voy a la oración, cada vez que voy al ayuno, cada vez que voy a la palabra de Dios, cada vez que me meto en adoración, cada vez que nos congregamos, cada vez que disfrutamos de la presencia del Señor, ese viejo hombre queda muerto, crucificado, que es lo que tiene que pasar. Ahora, si yo dejo todo esto, ese hombre que tendría que estar muerto, ahí crucificado, empieza a descender de la cruz y empieza a tomar dominio de nosotros. Por más que la persona sea salva, esto no es para... Una persona dice, no, porque no es salvo. No, las personas salvas sufren también. Por eso Pablo decía, sometía su cuerpo, decía Pablo, ponía su cuerpo en servidumbre. Ponía su cuerpo en servidumbre para que ese viejo hombre no lo hiciera caer, no lo hiciera tropezar. Ahora Pablo decía, nadie está libre de no pecar. Decía, si alguno está firme, decía, mire que no caiga. O sea, yo no me puedo sentir orgulloso y decir, bueno, ya no voy a pecar nunca más, porque lo más probable es que caiga. Por eso Pablo decía, ustedes no se pongan orgullosos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Israel también? ¿Qué pensaban ellos? Que ellos no eran pecadores, porque guardaban la ley, decían. Señor, ¿se acuerdan del fariseo? Es una expresión bárbara de un religioso. Señor, te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que tengo. Ayuno 2 veces por semana, oro todos los días, Señor. Hacía mucho más. Incluso, Señor, te doy gracias. Y te doy gracias porque no soy como los pecadores, como los fornicarios, como los adúlteros, ni aún como ese cobrador de impuestos que está allá, Señor. No soy como ese. Gracias, Señor. Gracias, te doy gracias. Ella hacía, gritaba, para que todos lo escucharan, porque él no quería que esto quedara
Ahí eso es lo que sucede cuando una persona se vuelve exclusivista y religiosa. Algo que Dios rechaza totalmente. Eso Dios no. En cambio estaba así el publicano, que era un cobrador de impuestos. ¿Y qué decía el publicano? Estaba tirado en el piso y ni siquiera quería mirar, estaba humillado delante de Dios. Y decía: Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Sé propicio de mí, pecador. Y lloraba, y Dios tuvo misericordia de él. Pero dice, por eso se cumple ahí la escritura, nos dice que Dios al humilde, mira al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. O sea, está muy lejos una persona altiva de Dios, una persona que se cree superior a los demás. Dice que Jonás le pasó eso. Dios lo humilló, ahí lo tiró, tuvo que tirarlo ahí, y él sale luego, recibe la misericordia de Dios, y ni aún así quería hacer misericordia de la ciudad de Nínive, que hablábamos hoy. El saber controlar nuestro propio cuerpo y vivir de una manera santa es parte del dominio propio y de vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene unos deseos bastante feos. Son muy feos los deseos, ¿no? La carne tiene deseos de por ahí andar hablando cosas que no tiene que hablar, viendo cosas que no tiene que ver, yendo a lugares que no tiene que ir. Cantábamos un corito cuando estábamos en la escuelita americana: cuidadito tus piecitos donde van, que hay un Dios de amor que mira. Después cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tu boquita lo que habla. Eso para los niños. Cuidadito tus oídos lo que oyen, que hay un Dios de amor que mirándonos está. Pero esas cosas, fíjense que es algo que Dios quiere. Ahora cuando la persona ya tiene el Espíritu Santo morando en él, porque ha creído en el Evangelio, justamente Dios quiere que vivamos una vida santa. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. 1 Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Cuatro, 3 al 5. Y el título dice: la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Fíjense que cuando una persona está con ese fuego en su interior, ese primer amor que lo describe en la Escritura, también que el Señor Jesucristo dice que has dejado el primer amor, pero es ese deseo, ese anhelo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona cree en el Evangelio y luego en agradecimiento quiere obedecer a Dios, agradar a Dios, una obediencia total al Señor. Eso es algo que tenemos que cuidar también. Es algo que nosotros tenemos que proteger, que no caigamos de ese primer amor. Que no caigamos también cuando una persona está en ese amor, en ese primer amor, quiere hablarle a todos del Señor Jesucristo, quiere que todos se salven. Pero luego de pasar unos años, esa persona empieza a menguar. Les pasa todo, a la mayoría. Al 90% de los cristianos les sucede algo parecido. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas para no caer, aumentar. La vida del justo va en aumento, dice la palabra del Señor. Como la luz de la aurora. Así va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que llegamos a hacer que lo que Dios quiere. Decimos en el proceso de la glorificación que tenemos que llegar a ser igual que el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer y vamos a continuar el domingo que viene
Dice, la voluntad, 4, 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense, la voluntad de Dios es que sean santificados, dice otra versión, que se aparten de la inmoralidad sexual. Esto dice otra versión. Esta versión dice fornicación, la otra dice de inmoralidad. Todo tipo de inmoralidad sexual es fornicación. Todo tipo. Ya sea todo lo que no esté dentro del ámbito del matrimonio. Dice, y Dios quiere la santificación, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Dios nos santificó, pero nos llamó a ser santos, dice la Escritura. Nos llamó a ser santos. Vamos a seguir el domingo que viene hablando de esto, porque tiene mucho que ver también, o sea, tiene mucho que ver, es todo en realidad, tiene todo que ver el dominio propio también en esta obra de santificación en nosotros. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia tan grande que has tenido para con nosotros. Señor, también nosotros, viendo tu misericordia y ese amor que has tenido, Señor, y esa dulzura para con nosotros, Señor, Padre amado, que has manifestado, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, Padre, Señor, nosotros también, Señor, danos, Señor, que podamos manifestar con denuedo, con osadía, Señor, Padre amado, este Evangelio, que es poder para salvación de todo aquel que cree, Señor, y expresar tu amor hacia toda la humanidad, Señor. Te damos gracias, Padre amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy pudieron llegar, Señor. Yo te ruego, Señor, hoy, en esta mañana, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones de amor, Señor, que esa llama, Señor, que está en cada uno, Padre amado, de tu Espíritu, Señor, que ese fuego en el altar de cada uno, Señor, sea encendido en esta hora, en esta mañana, Señor, Padre bueno. Yo te ruego, Padre Celestial, quita, Señor, toda indiferencia, Señor, de nosotros, quita, Señor, todo enfriamiento, Señor, Padre Celestial, y yo te ruego, Señor, por un renuevo en esta iglesia, Padre Celestial, por un renuevo de tu amor, Señor, un renuevo de tu unción, Señor, Padre amado, sobre cada uno, Padre Celestial, Señor, Padre Santo, Señor, de ese amor, de esa pasión, Señor, Padre amado, que esté en cada corazón, Señor, de mis hermanos en esta mañana, Señor, así también en el mío, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han llegado en esta mañana. Apasionanos más por ti, Señor. Padre amado, pero no solamente, Señor, para quedarnos, Señor, sino para expresarlo hacia todo lo demás, que nuestra copa pueda estar rebosando, Señor. Cuando algo está rebosando, es algo que también se manifiesta al resto de lo que está alrededor, Señor, Padre amado. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu grande misericordia que has expresado hacia toda la humanidad, Señor. Padre amado, tú no haces acepción de personas, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Amén. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para el Señor. Amén. Gloria a Dios.